Antes de empezar, queremos recordarles que lo que platicamos aquí son nuestras perspectivas como profesionales y seres humanos, pero no son diagnósticos ni recetas mágicas. Cada proceso es personal y único. Tomen lo que les haga sentido, y si algo de lo que decimos les mueve profundamente, siempre los invitamos a buscar un espacio de terapia profesional para poder trabajarlo a fondo. Comenzamos. Hoy queremos empezar con una pregunta incómoda. ¿La neurodivergencia es una moda o es algo que siempre ha existido y apenas estamos aprendiendo a nombrar? En redes sociales parece que todo el mundo tiene trastorno por déficit de atención, autismo o alguna condición del neurodesarrollo. Pero, ¿qué significa realmente tener un cerebro neurodivergente? ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Es simplemente una forma distinta de procesar el mundo? ¿O es algo mucho más profundo que una etiqueta? Porque crecer sintiéndote flojo, distraído o difícil deja huella. Y muchas personas hoy están descubriendo que detrás de esas palabras había un perfil cognitivo que nadie entendió. En este episodio vamos a hablar de qué es realmente la neurodivergencia, de la diferencia entre un rasgo y una condición clínica, de por qué el sistema escolar suele ser tan duro con este tipo de personas. Pero también vamos a hablar de algo fundamental: las fortalezas, la creatividad, la intensidad, la manera única de mirar al mundo. Porque cuando entendemos cómo funciona un cerebro distinto, dejamos de preguntar ¿qué le pasa? Y empezamos a preguntar, ¿qué necesita para florecer? Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Bienvenidos a Voces de Conciencia. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este episodio de Voces de Conciencia. Hoy queremos hablar de un tema que cada vez escuchamos más, que es la neurodivergencia. Hola, soy Ana Abdala. Y yo soy Carla Rivadeneira. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, y si tú tienes un hijo que muchas veces se ha tachado por ser un niño mal portado, por ser un niño al que le va mal en la escuela, un niño que no se puede quedar quieto, quédate, escúchanos, porque estoy segura que el episodio de hoy puede interesarte muchísimo. Porque hoy hablaremos de cómo muchos niños que pasan por ser mal educados, mal portados, en realidad no tienen nada de eso, sino más bien que su cerebro funciona diferente. Y justo eso son las neurodivergencias. Lo que pasa es que fácilmente pasamos por el decir que todo mundo tiene TDA o que podemos tener unas características u otras, pero no toda persona distraída tiene TDAH. Y sí es importante que más allá de conocer nuestro horóscopo, aprendamos a saber cómo funciona cada cerebro, el nuestro y el de nuestros hijos, para poder acompañarlos, para poder educar y para que ellos puedan brillar. Gracias por estar aquí y esperemos que disfruten muchísimo este capítulo. Oye, Carlos, qué padre tema. La verdad es que creo que últimamente, además, está como muy... hay mucha información, no sé si a mí me salga por mi algoritmo o qué, pero hay muchísima información todo el tiempo del déficit de atención, de autismo, ¿no? Como de todas estas condiciones del neurodesarrollo. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que ahora, esto lo vamos a platicar también con nuestra siguiente invitada, que es una extraordinaria neuropsicóloga. Pues, sin embargo, hoy en día, ya haciendo un test de 30 segundos en el Instagram o en TikTok, resulta que ya te dicen tienes trastorno por déficit de atención, tienes autismo o tienes alguna condición. A mí me gustaría como que en este episodio hablar qué es, o sea, qué significa tener un cerebro neurodivergente. ¿Por qué? ¿Qué es? Como tú ahorita dijiste, es alguien que tiene un tema como de pensar, de captar la información de diferente forma, ¿cierto? Así es, Ana. Mira, y coincido contigo porque estoy segura que a las dos nos ha pasado en el consultorio, lo hemos platicado, que ya llegan los pacientes diciendo, por favor, quiero que me confirmen ustedes psicólogas o el psiquiatra que tengo autismo. Pareciera que más allá de ser un diagnóstico, se le está tratando como una moda o que estamos jugando a encasillar características que todos tenemos. Y a lo mejor muchas personas podemos ser distraídas, muchas personas a lo mejor y no crecimos con el acompañamiento ideal para desarrollar nuestras habilidades, pero eso no nos encasilla en ser neurodivergentes, ¿no? Entonces,
Creo que la manera más fácil ya que ahora sí que cuando venga la neuropsicóloga nos lo explique de manera más detallada, pero yo como lo trato de platicar en las escuelas o con los pacientes, es cuando el cerebro de nuestros niños funciona bien. Sin embargo, como tú decías, obtiene la información de manera diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces estos niños pasan por ser, como mencionábamos hace rato, difíciles, cuando en realidad procesan la información de diferentes maneras. Por ejemplo, estos niños pueden sentirse muy estimulados y lo que para algunos es un festejo, para ellos podría a lo mejor abrumarlos y llevarlos a su lado triste, que eso a una persona no neurodivergente no nos hace sentido y a ellos es como funciona. Entonces, creo que aquí lo más importante, o no sé cómo lo veas tú, yo creo que el mensaje es cuando el cerebro de nuestros hijos o cuando hay personas que queremos que algo no nos está haciendo match, que algo no nos está haciendo sentido y que sentimos que estamos repitiendo este estilo tradicional de entendernos, de enseñar y no está funcionando, vale la pena acercarnos y revisar si a lo mejor y no hay como alguna condición o algún diagnóstico y que nosotros en vez de estarlos tratando de cambiar a ellos, nos enfoquemos en entender su manera de aprender, de captar el mundo y también de explotar las habilidades, ¿no? Así o sea, es. porque creo que tristemente hoy en día nos enfocamos más bien como padres y como también como Escuelas. profesionistas, como escuelas, a darle mucha atención a aquello donde nos cuesta trabajo, a aquello donde nos atoramos. Así es. Y con estos niños, si estamos detrás de ellos todo el tiempo, a que desarrollen, a que trabajen su lenguaje, pero que trabajen su atención, pero que trabajen esto y el otro, pues a lo mejor y siempre se van a sentir que están quedándose atrás. Así En es. vez de encontrar que bien manejado, pueden inclusive sacarle muchísimo jugo Claro. a estas características porque, repito, su cerebro sí funciona, Así nada es. más funciona De forma de diferente. forma diferente a lo Así es. habitual. ¿O tú cómo lo explicarías? Fíjate que ahorita que estás, o sea, me encanta, yo soy cero experta en Ninguna el de tema, las dos. cero experta en el tema neurodivergencia, o sea, elegimos este tema o sea, en abril vamos a hablar todo el tema de neurodivergencia porque abril es el mes del autismo, ¿no? Entonces, quisimos como abordarlo porque aparte sí es un tema que es muy valioso en el aspecto. Yo lo hablo desde el lado de la psicoterapia. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo veo hoy pacientes, y tú también, Car, que traen la etiqueta aquí puesta, ¿no? Que desde chiquitos siempre les dijeron, es que tú no puedes, es que tú esto, es que es el burro, es que es el tonto, es que es el que vive en otro mundo, vive en otro planeta. Y a mí lo que me gustaría enfocarnos en este episodio principalmente, porque vamos a tener una especialista hablando sobre esto que se me hace súper valioso porque es una experta, que es una neuropsicóloga, que va a hablar exactamente como qué es la neurodivergencia y cómo detectarla y todo. Sin embargo, a mí me gustaría como en este episodio abordarlo más desde un lugar más humano y más comprensivo y sobre todo como desde el lado en donde veamos cómo nos afecta tan canijo las etiquetas que nos ponen desde chiquitos, Car. O sea, el hecho desde de que es el flojo, es el que pasa una mosca, Ana, es que pasa una mosca y se va. Y yo hoy veo pacientes que yo no veo niños, tú lo sabes perfecto, nuestra audiencia no sabe, pero yo no soy terapeuta infantil, pero sí veo pacientes adolescentes, sí veo pacientes adultos que llegan y me dicen, Ana, es que tú no tienes una idea cómo me afectó el hecho de que una maestra me dijera, es que tú no vas a poder. Y entonces, no sé tú qué opinas, si te gustaría irnos por ahí, pero creo que desde nuestras fortalezas, ¿no? Como terapeutas, de ahí sí yo me siento como con muchas herramientas para poder hablar de lo que impacta en un ser humano estas etiquetas y lo que también sucede alrededor de la familia con un niño, con un adolescente o con una persona que tiene un tema de neurodivergencia, porque hoy ya lo nombramos. Claro. O sea, en mis épocas, cero. En mis épocas era la burra del salón y se acabó.
¿no? Y yo que soy pésima para matemáticas, que de verdad, gracias Dios mío que se acabaron las matemáticas, ¿sí? Pero que soy terrible. Bueno, hoy se le llama que la discalculia también es un cerebro neurodivergente. Entonces, si a mí me lo hubieran explicado desde otro lugar, te juro que a lo mejor hubiera yo comprendido qué me pasa y no me hubiera yo puesto tantas etiquetas de que, güey, ¿por qué el de mi amiga sí puede y yo no? ¿No? Claro. ¿Qué está malo en mí que no estoy pudiendo? Entonces, no sé, ¿tú qué opines? Me encanta esto que dices. Justamente hoy en la mañana estábamos trabajando de manera interdisciplinaria, Natalie, la neuropsicóloga que va a venir aquí en otro episodio, y yo, porque me decía, es que, Car, estoy impresionada de qué manera impacta Exacto. o sea, todo este diagnóstico en lo emocional. Y creo que abre mucho como esta brecha, discusión de decir, inclusive qué afecta más, el diagnóstico Exacto. o un diagnóstico no atendido y unos papás y unos educadores sin herramientas que se la vivan etiquetando al niño de que hay algo mal con él, como tú decías, en vez de darse cuenta, perdón que se esté siendo repetitiva, pero que su cerebro funciona diferente. ¿A qué es a lo que voy con esto? Tim Burton, y creo que me atrevo a decir que la mayoría de los artistas, están diagnosticados, por ejemplo, es muy común que haya un diagnóstico de TDAH, pero qué maravilla, porque para poderse meter a este mundo artístico, pues es un área donde pueden explotar muchísimo estas cualidades y estas características Exacto. que bien utilizadas les dan un superpoder, Exacto. pero que si no se les pone este diagnóstico y en vez de diagnosticar TDAH o en vez de diagnosticar autismo, se le pone una etiqueta, un verbo de eres flojo, de eres burro, de eres tal, a la persona le cortan las alas. O sea, una persona bien preparada, empoderada, le damos todo el punch para lucir. Entonces, Tim Burton ha hecho cosas maravillosas. No sé si sepan quién es Tim Burton, pero es este director y productor que hizo, creo que se llama El hombre de las tijeras, claro, el ya universo de ubiqué quién. Jack, Ajá. esta película, Ajá. Charlie and Sí, the toda esa Chocolate Factory. fantasía, Toda esta fantasía claro. que al final Que es un nos cerebro vuelve locos que está activo y que un cerebro que los demás le llamaríamos y normal, loco. Ajá. la verdad es que difícilmente llega ahí. Ujú, Entonces, ¿por qué estamos queriendo ujú. que todos los cerebros funcionen igual? O sea, Encasillarlos. creo Sí. que ya aprendimos que hay diferentes tipos de cuerpos, que hay diferentes Sí. religiones, que hay diferentes, pero la gente sigue sabiendo más de muchas otras cosas que de cómo funciona Nuestro su cerebro. cerebro. Exacto. Entonces, si a ti te etiquetaron alguna vez, como decías, de la burra o de la despreocupada o de la tal, pues a lo mejor y más bien no te detectaron a tiempo algo y has venido cargando con mucho. O sea, entonces igual salía en terapia de una paciente que me decía, es que yo toda la vida le he echado las ganas por hacer las cosas bien. Y fíjate que en la escuela me saco 9 y 10 y fíjate que ahora sí que es persona de alto rendimiento. Lo que hace bien. Pero es que, Carla, yo nunca he sido responsable. Y yo, ¿cómo que nunca has sido responsable? O sea, Si me de estás verdad diciendo puede todo ser esto. exacto. Claro. Puedes ser irresponsable si estás en la tabla de honores de la escuela, pero si en la equitación estás o sea, eres de las mejores. Me decía, sí, yo soy irresponsable porque pierdo todo. Híjole. Fíjate, qué O sea, fuerte. Y ahorita que estabas regresando, digo, que estabas hablando de las etiquetas y que sí, o sea, que lo platicabas con Natalie, sí es importante el diagnóstico. Yo creo que 100% es importante el diagnóstico. Sin embargo, no me puedo identificar tanto con la etiqueta. Porque si yo me identifico con una etiqueta, entonces voy a decir, soy justifica. TDA, soy esto y no eres. O sea, tienes un cerebro que es distinto, que procesa la información diferente, pero que no te hace ser solo eso, ¿sí? Que es un procesamiento distinto y se acabó. Pero una etiqueta sí puede hacer que yo me limite. O sea, ¿qué voy con esta identificación? Si yo me identifico con el nombre de algo,
O sea, el nombre sirve para poder mirar y para poder transformar aquello que esto me sucedió, para poder comprender de dónde viene y no ponerme más etiquetas y más adjetivos de soy la floja, soy la irresponsable, soy esto. Sin embargo, sí es importante, desde mi punto de vista, tener un nombre, porque ese nombre me va a dar dirección, sin que yo me identifique 100% con esto, ¿sí? Entonces, ahora, les voy a decir a todos los que nos están escuchando, por favor, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, las neurodivergencias no son adjetivos, ¿ok? O sea, tú no puedes decir es el flojo, es la loca, es la que siempre se desborda, la que no, o sea, no lo podemos utilizar y no permitas que nadie lo utilice desde un lugar en donde te pongan un adjetivo de que eso eres. Es solo una condición. Entonces, sí creo que es muy importante empezar a generar esta conciencia y para eso sí sirve el diagnóstico, ¿no? ¿Qué opinas? Es que yo creo que el diagnóstico es el punto de partida, Exacto. no es una condena. O sea, ahí está. O sea, a partir de un diagnóstico voy a encontrar qué necesito para funcionar mejor, para explotar mis capacidades y para encontrar este engrane en poderme adaptar de la mejor forma posible a la sociedad y que la sociedad se adapte a nosotros. Creo que parte muy positiva es que anteriormente yo creo que todas o casi todas las escuelas llevaban un modelo tradicional. Hoy en día hay maravillosas escuelas. Están empezando. Sí, sí, Empezando. pero hay unas que de verdad creo que están haciendo mucho esfuerzo y un gran trabajo por verdaderamente llevar a cabo la inclusión, pero la inclusión no desde un lugar de esta persona. Exclusión. Exacto. De decir, esta persona que tiene autismo, esta persona que tiene TDAH o esta persona que tiene discapacidad, la vamos a integrar, sino una inclusión donde entiende que todos somos diferentes y que de todos podemos obtener aprendizaje y obtener algo valioso. Hace algunos años que tuve la oportunidad de trabajar en una escuela, yo aprendí muchísimo de una de las psicólogas del Ciudad de México, porque ella, a partir de un caso cercano, se empezó a informar y tenía una empatía o sea, en vez de estar tratando de cambiar a los niños, yo veía a esta directora que se tiraba al piso, en el medio del desborde de un alumno, se tiraba al piso, sacaba muñequitos y trataba de hablar el idioma de ese niño. Y creo que ahí está. Entonces, en niños que necesitan mucho movimiento, en poderles poner pedales, a lo mejor abajo de su escritorio, ¿no? Y entonces, pues están en movimiento, pero también están aprendiendo. No al revés, como nos decían que el portarse bien era quedarse quietos y que si no eras mal educado, porque si a ese niño le pedimos que se quede quieto, no va a poder. No va a poder. O sea, y estamos tratando de pelear contra la pared. O sea, simplemente así no funciona y lo estamos echando a perder. Y estamos al revés, ¿no? O sea, en vez de nosotros comprender su mundo, estamos exigiendo que ellos se adapten a un mundo pues que no le embona, o sea, es como un molde, pues, o sea, ahí no cabes, ese no es tu molde, pero no significa que no exista otros moldes, puedes caber en otro molde, pero en este no, y a fuerza los queremos como llevar también es que tú te tienes que adaptar a esto, y eso que me dijiste de tu compañera, qué padre, qué belleza, porque ella está metiéndose a su lugar y haciendo que él exponencie todas estas cualidades que puede tener cualquier cerebro neurodivergente, porque ahorita que decías del productor, o sea, es que si esos cerebros no existieran, tú imagínate, ¿no? O sea, aburrido. Qué aburrido, porque son estos que son demasiado imaginativos, que crean muchas cosas, que tienen una energía impresionante. Bueno, depende, porque hay otros que les da para abajo cuando tienes un déficit de atención, pero toda esta hiperactividad que lleva como a tanta creatividad, o sea, claro, bien encausada, ¿no? En donde ellos se permiten explorar todo lo que conocen de cada uno de ellos, ¿sí? Cada una de estas capacidades, cerebros neurodivergentes, puede ser autismo, puede ser trastorno por déficit de atención, puede ser trastorno por específico de lenguaje, dislexia, discalculia. Hay algunas otras con altas capacidades. Cada uno tiene una razón
como muy específica de por qué es así. Claro. ¿Sí? Y tienen cosas maravillosas. Sin embargo, como no entran en el molde del deber ser de una escuela o algo, queremos amputarles, es como, me lo imagino como si quisiéramos amputarle los brazos y meterlo a fuerza en un cubo que de verdad no cabe, y ahí es en donde como toda la parte afectada emocionalmente y relacionalmente con el otro. Es que es como, ahorita que dices como en un cubo, es como si las personas no neurodivergentes fuéramos cubos y ellos fueran unos círculos, ¿no? O sea, es imposible tratarlos de estar cambiando, no tiene sentido. Ahora, lo que me atrevo a decir que sí es una realidad y que retomo de esto que comentabas es, no somos expertas en neurodivergencia, pero sí nos ha tocado mucho acompañar tanto a personas que la tienen, diagnosticada y no diagnosticada, como a familias. Y creo que es una realidad que tanto tenerlo como ser un familiar pues, de estas personas es mucha chamba. O sea, Desde es tu algo... experiencia, Car, como terapeuta experta en temas de niños y adolescentes, ¿cómo lo vive un niño? O sea, desde la parte psicológica, ¿no? O sea, porque ahorita va a venir la neuropsicóloga, ese es otro abordaje. Pero desde tu acompañamiento, ¿qué te dicen? O sea, porque a mí eso así se me rompe el corazón. Pero ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es? Mira qué buena pregunta, a mí me rompe el corazón también, Sí, claro. porque creo que la neurodivergencia, cuando no es bien acompañada, cuando no es bien entendida, le coloca muchas etiquetas al niño y esas etiquetas se convierten en su identidad. Exacto, en su ¿No? personalidad. Entonces, esto que hemos dicho tantas veces de la manera en la que le hablas al niño es el lenguaje, es la manera en la que se va a Que va hablar a aprender, sí mismo. ajá. Es una realidad. Ajá. Entonces, si a ese niño todo el tiempo lo hicieron sentir como el que no podía, como el hijo que implicaba ser una carga, como al que le costaba un poco más y le tenían que hacer adecuaciones a la baja constantemente, ese niño difícilmente va a tener una buena autoestima. O sea, en cuestión de autoestima se va a sentir chiquito. Si estos niños les hacen una evaluación emocional con dibujos, suelen hacer unos dibujos diminutos. O sea, en esta hoja yo les diría que menos del 5% No, mi es vida. el dibujo, el tamaño del de la dibujo. hoja. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Así se sienten en el mundo. O sea, del tamaño de una hormiga. Y no debería de ser así. Entonces, ellos constantemente se sienten como una carga, sienten que son una vergüenza. ¿Por qué? Y ¿sabes qué también sienten? Si tienen hermanos, hay mucho anhelo de querer ser como este hermano o como este familiar que no tiene el diagnóstico o que no Crecen tiene como en la estas sombra. características. Entonces, yo creo que entre más temprano se aborda, entre más temprano se puede trabajar, no nada más desde la neuropsicóloga, sino también de Desde la nuestro parte lado, de la emocional. parte emocional, empoderamos muchísimo a ese niño y como tú bien decías, le dices, oye, a ti te cuesta trabajo distraerte. O sea, tú en tu cabeza siempre tienes abejas. Esa es una realidad, es como, ¿no? Pero estas abejas, ¿a dónde te están llevando? Entonces, a lo mejor se ponen estrategias de decir, ok, puedo tener, o sea, voy a aceptar, voy a conocer qué es lo que me pasa, ¿no? Voy a aceptar que soy un niño que me distraigo. Entonces, a lo mejor y tengo para hacer una maleta o para no perder las cosas, que tener un checklist, porque si no, se me va a olvidar. Pero por otro lado, también puedo o hacer un dibujo o apuntar cuando me vengan estas ideas de la nada, de estoy en el salón y de repente se me ocurrió hacer esta tal cosa, agarrarla, porque a lo mejor ahí hay un gran tesoro que explotar. Y retomando esto que hablábamos hace un momento, en vez de estarlo tratando de cambiar, yo lo que les suelo sugerir a los papás es, si ustedes quieren trabajar en darle más herramientas a su hijo para que le cueste menos trabajo la escuela, háganlo por él, por ustedes y por todos. Pero por favor, no pierdan la oportunidad
de que él pueda explotar sus talentos. O De sea, si conocerlo. se va a él a tomar unas clases de Kumon porque es malísimo en matemáticas o unas clases de lectoescritura porque tiene algún trastorno o alguna dificultad, hay que checar en qué es bueno para que este niño tenga un balance, exacto, entre las cosas que le cuestan trabajo y las cosas en las que es bueno. Entonces, sí, para que soy no lo... distraído, pero soy creativo. Sí, es... O sea, ¿a dónde me voy en esta Porque nube, fíjate no? que ahorita que estás diciendo eso, o sea, el contexto es lo que al final de cuentas nos hace que crezcamos o que nos metamos, pero para abajo, ¿ok? ¿Por qué? A ver, ustedes imagínense, ¿no? Un niño que está escuchando a su papá y a su mamá pelearse. ¿Ok? Su papá y su mamá se están peleando todo el tiempo. O en la noche hubo un pleito y el niño escuchó. Y entonces su cerebro, ¿ok? Que de por sí esta parte de acá enfrente, o sea, la parte de la frente no está desarrollada hasta alrededor de los 28 años, que está en pleno desarrollo, está más apagada que las otras partes. ¿Cuáles son las otras partes? Pues la de la sobrevivencia y la de las partes de las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que está esa amigdalita ahí hiperactivada, está súper nerviosa porque papá y mamá se están peleando y entonces él está percibiendo que hay peligro. ¿Me puedes explicar cómo es que al siguiente día va a llegar ese niño a la escuela a poner atención? Claro, está regulado. Está desregulado por completo. Entonces no va a llegar un momento en que va a decir, ah, sí, claro, me voy a sentar y voy a poner atención a la maestra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos estos cerebros neurodivergentes, y cualquier cerebro, aunque no sea neurodivergente, si nuestro contexto está alterado, si nuestro contexto está desregulado, evidentemente me voy a desregular muchísimo más. Voy a estar pensando en estas avispas porque me estoy disociando. Voy a estar pensando en otra cosa porque lo que me está diciendo la maestra, la verdad es que no me importa, porque mi amígdala está hiperactivada, porque tengo pavor que mis papás se divorcien y porque yo estoy en peligro. Entonces, yo quiero invitarlos a todas estas personas, a todos los que nos están escuchando, que es muy importante también nosotros en la casa tener una regulación emocional, porque eso va a hacer que ese cerebro neurodivergente o cualquier otro cerebro, o no neurodivergente, esté regulado. Porque a lo mejor no es que tenga un trastorno por déficit de atención, ¿no? Porque de repente nos los mandan y dicen, Ana, es que nunca hace caso. A ver, tiene trastorno por déficit de atención. No, lo que tiene es una amígdala hiperactivada que está en constante peligro, que está o disociado o está hiperactivado y que no puede prestar atención. ¿Por qué? Porque en casa hay mucho desmadre, ¿sí? En donde todo se está desmoronando a lo mejor o hay muchísimo problema o el niño está teniendo bullying o está teniendo otras cosas que entonces se puede confundir con un cerebro neurodivergente cuando en realidad es un tema de trauma. Completamente, Ana. Y qué importante lo que dices, porque creo que ahorita sí, con mucha facilidad la gente te dice que, es que tengo TDA, es que soy, o sea, por ser distraído o por ser despistado pasas por ser TDA. Y cuando le empiezas a rascar, sea que esa persona llega al consultorio como niño, como adolescente o como adulto, cuando empezamos a explorar, a lo mejor ese niño copió el cómo su mamá y su papá se regulaban a sí mismos. O sea, en su escuela le contaron que era un distraído, en la escuela le contaron que era un impulsivo, pero más allá de un diagnóstico, posiblemente se trata a que fue un niño que no lo pudieron corregular. Exacto. Y hay que acordarnos, y por si alguien no lo sabe, un niño no nace sabiéndose regular. El niño y el adolescente necesita corregularse. O sea, ¿qué quiere decir? Los adultos que lo acompañan, sobre todo papá y mamá, pero papá, mamá, cuidadores, profesores, le van a ayudar a ese cerebro a mantener la calma, a ese cerebro lo van a acompañar a frustrarse y o sea, a estos momentos displacenteros poderlos sobrevivir de la mejor manera. Pero entonces es común que nos manden a niños al consultorio casi con esto de trátamelo de arreglar, ¿no? Porque es un rebelde, porque es un pelado y en realidad ahí, más allá de tener que tomar una terapia de aprendizaje, se requiere un proceso emocional, sí del niño, pero también de los papás y a lo mejor una terapia familiar. Pero creo que mucho decimos que daríamos la vida por nuestros hijos y en realidad muchas veces no cambiamos nuestras vidas, nuestras
condiciones ni trabajamos Conductas, nuestras conductas en creencias. vida para poderlos ayudar. Así o sea, es, no así es es. dar la vida por nuestros hijos, No. sino trabajarnos para que tengan una mejor vida. Y creo que ahí a veces la regamos un poco, ¿no? Así es. Y esto, bueno, a mí es un tema que me fascina y la verdad es que sí creo que es muy importante saber identificar, sí, y por eso es importante el diagnóstico, ¿no? También para saber si eso es un tema de un cerebro neurodivergente que está procesando la información de una forma distinta o si es el resultado del contexto en donde vive. Qué importante. ¿Sí? Completamente de acuerdo contigo. Oigan, pues se nos está acabando el tiempo y la verdad es que es un tema que nos gusta muchísimo, sobre todo como le estábamos diciendo ahorita desde el lado de entender cómo funciona el cerebro y empezarnos a preguntar qué es lo que realmente puedo hacer yo por mí, por mi historia, comprender desde dónde viene, desde dónde alguien me puso una etiqueta para poder también empezar a florecer. Así es que gracias por escucharnos, gracias y por favor, si conoces a alguien con algún tema de neurodivergencia o que no sabe si tiene, si no tiene, compártele este podcast, síganos en nuestras redes como Centro Integral de Conciencia, como Voces de Conciencia y reenvíenlo a todas partes. Gracias de verdad por escucharnos. Carlita, gracias, gracias, gracias. Gracias, Ana, y gracias a todos ustedes. Oigan, y como último consejo, por favor acuérdense de la importancia de no poner la etiqueta de eres un flojo, eres una sucia, eres una grosera. Más bien vamos a catalogar lo que hacen. O sea, eso que hiciste fue grosero, eso que hiciste fue irresponsable, pero es la conducta, no la persona. ¿Sale? Gracias por estar aquí. Besos, abrazos. Los esperamos. Y también, si quieren formar parte como testimonio de alguno de nuestros episodios y tienes tú algo importante que contar, por favor escríbanos, búsquenos por DM en alguna de nuestras redes. Nos encantará que aparezcan aquí, que compartan su historia y que juntos creemos conciencia para dejar un mundo mejor. Que estén muy bien. Gracias, bye bye.